Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Me da mucha alegría darles la bienvenida a otro estudio de esta serie de Apocalipsis. Hoy veremos el estudio 33 y concluiremos el capítulo 10. Y lo que sucede es que este es solamente un tema, hablando de lo que en la semana pasada veíamos que era el mensajero, el libro y la tierra, recordando que nos referíamos a Moisés, que era el mensajero, quien puso un pie en el mar y otro pie en la tierra. El librito era la Torá del Señor. Y el tiempo era el tercer tema, y esto se refería a algo que pasaba a ser desconocido, porque la intención de Dios es que nosotros, como su pueblo que vivimos en los últimos tiempos, y cuando esto sea los últimos tiempos, dependiendo de cuándo el Señor regrese, pues sea desconocido siempre para nosotros. Y por eso mal hacen aquellos que procuran dar fechas, que procuran decir este año o el tal año o va a ser en tal época, etcétera, etcétera. Vamos entonces a partir también haciendo mucho énfasis de que el mensajero, el primer mensajero del que hablaba el capítulo 10 era Moisés. Y esto es importante para concluir el capítulo y ya veremos por qué. Pero para ello iniciamos el versículo 7, que es precisamente el versículo que más tiempo nos va a llevar a explicarlo, y era la razón por la cual partimos tanto este estudio, el 33 como el 32, y los convertimos en dos estudios. Dice así: pero en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar, ve usted que es un presente continuo, la trompeta, es decir, el shofar, el misterio de Dios será consumado, es decir, tendrá su cumplimiento completo. Como él lo evangelizó, dice esta versión, a sus esclavos, siervos los profetas. Como he mencionado, este es un verso difícil de explicar, es profundo, tiene mucha simbología. Recordamos que nosotros vamos a la escritura para destacar cuál es la simbología, la cual a su vez se refiere a eventos concretos. Entonces, nos habla de un tiempo específico, porque está hablando de en el día que esto suceda, es decir, es un día futuro, por supuesto. Pero ahora nos habla de un séptimo ángel. Este es otro mensajero. Y también es un humano. Es el mensajero que se ha reservado el tocar el shofar, que es representante de la voz de Dios, que es la séptima trompeta y que eh, está en un futuro. Pero en ese momento, dice, se va a consumar un misterio. Y por ende, como el verbo acaba diciendo, tal y como él lo evangelizó, es decir, les dio las buenas nuevas a sus siervos los profetas. Entonces, para explicarlo de una forma que tenga sentido, empezamos de la siguiente forma. El día del séptimo ángel es un día futuro. En ese momento, ese séptimo mensajero, que es el líder de la iglesia que no recibió ninguna reprimenda. Recuerde usted, en nuestra historia que nos ha llevado acá, los capítulos 2 y 3, se habló de algunas advertencias que Dios hizo a las 7 congregaciones, las cuales representaban la totalidad de los creyentes en Jesús, en la voz del Mesías.
se les hizo algunas advertencias a 6 de ellas, pero a una de ellas, que es la iglesia de Filadelfia, no se le advirtió nada, al contrario, se le animó. No recibe ellos una reprimenda, sino reciben ánimos. Y luego llega un momento en donde los 7 mensajeros suenan las trompetas de Dios o el shofar de Dios, que representa a su vez la voz de Dios. Esto puede usted verlo en los estudios 28, 29, 30 y 31. Y allí leíamos cómo era que cada congregación iba a recibir entonces una consecuencia por el mal que había hecho o por la falta de consideración. Pero es que esto no son iglesias específicas, quiero decirlo. Es que esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo que ha creído en el Mesías. Y Dios se ha encargado a lo largo de la historia de ir dando consecuencias. Pero lo que ahora quiere evidenciar es que hubo una séptima, o hay una séptima, que cuando se llegue un tiempo específico que está a futuro, en donde el mensajero reciba la orden de que Dios dé una palabra a ellos, eh, entonces en ese momento ellos van a vivir algo. De eso es lo que quiere, o se va a potencializar algo, voy a llamarlo así. Entonces, ¿cuál es ese séptimo mensajero o cuándo tocó la trompeta? Bueno, a pesar de que esto se ha visto en los capítulos 8 y 9, esta trompeta se ha reservado para el capítulo 11. Vamos a adelantarnos porque es importante recordar qué significa esta trompeta. Leemos Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel, es decir, el siervo de Dios humano, el liderazgo, él suena una voz profética, una voz de Dios. Y a raíz de eso dice, hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, perdón, y de su Mesías, o es decir, su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, verso 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, verso 17, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces, en este momento histórico está ocurriendo algo con esa congregación que supo vivir la vida creyente, esa congregación que supo guardar, que supo ver a las otras congregaciones. Y repito, no se refiere como a una iglesia de un país, de un pueblo o de un nombre. No, es que estas son comunidades que han estado en todo el mundo a lo largo de la historia, que se han mantenido casi como un remanente fiel a las palabras del Mesías. En ese sentido, entonces, se está hablando de que se va a hacer sonar y Dios va a recibir una gloria. Esto lo inferimos del capítulo 11, versículo 15. Pero quiero recordar que cuando lo leímos por primera vez, creo que recuerdo fue en el estudio 29 o 30, uno de esos dos, lo decíamos o lo leíamos en función de no dejarlo sin leer porque esta séptima iglesia no había recibido una consecuencia negativa y es que de eso se tratan las trompetas. Pero ahora ya es un tiempo distinto. Ahora han pasado un tiempo y está eh, hablándonos de algo que es específico, de la manifestación de algo. Y esto no es otra cosa más que el perfeccionamiento del cuerpo de Jesús. Es decir, la séptima trompeta va a sonar cuando el Mesías retorne y cuando Él purifique a su iglesia, cuando Él perfeccione completamente esa iglesia. Y es que esto no va a suceder sino hasta después del sexto sello. Y en ese momento, entonces, Dios va a empezar a dar testimonio del perfeccionamiento de su iglesia. No éramos perfectos porque Él no estaba entre nosotros, pero ahora que, o cuando Él regrese, porque este es un día futuro, en cada lugar del mundo donde hay pueblo de Dios,
donde ha habido un pueblo que ha sido fiel a su Torá, a su testimonio al Mesías, Él entonces hará una demostración, una manifestación de que su pueblo ya está listo para heredar las promesas. Y esto, y volviendo entonces al capítulo, al versículo que nos lanzó así, acá, perdón, lo leemos, pero en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare, es decir, él va a empezar a tocar, cuando él regrese, cuando sea el tiempo para estas iglesias, para esta congregación, él va a tocar, él va a empezar, perdón, a tocar la voz de Dios, la profecía, la consecuencia. Pero ¿cuál es la consecuencia? Esta gente se mantuvo fiel. Por ende, dice, el misterio de Dios será consumado en ese día. ¿Y qué quiere decir eso? Nos dice que cuando llegue ese momento de la séptima trompeta, entonces, que repito, esta sigue estando a futuro, Dios va a evidenciar que su misterio se ha consumado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese misterio? Y la respuesta la da la misma trompeta. El misterio es el pueblo de Dios, porque recordará usted que las 7 trompetas tienen que ver con consecuencias para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Las primeras 6 fueron consecuencias negativas. Sin embargo, la séptima tiene una consecuencia también, solo que esta es una buena consecuencia. Se ha consumado, hemos llegado a la plenitud, a la llenura del misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Bueno, si está hablando de la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios tiene que ver con el perfeccionamiento del pueblo de Dios. Así que el misterio es el pueblo de Dios. Eso lo dice la séptima trompeta y lo podemos deducir fácilmente, pero lo vamos a respaldar con varios versículos. Vamos en primer lugar a Efesios capítulo 3, versículo 4. Dice así: en vista de lo cual, leyendo, dice el versículo 4, podrán entender mi comprensión del misterio del Mesías. Verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a ningún heredero humano, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por el poder, por la mente de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en el Mesías Jesús mediante el Evangelio. Y aquí tenemos que unir a los profetas y a los apóstoles con lo que nuestro versículo de capítulo 10 de Apocalipsis 7 decía. El misterio de Dios será consumado como Él lo evangelizó, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces vamos viendo que es lo mismo. El misterio entonces es que un grupo de creyentes, en este caso gentiles, entran a formar parte de su pueblo, pero mucho más grande que eso, mucho más grande que los gentiles entren a formar parte, es que Dios tiene un pueblo. Y esto lo hemos de conectar porque el misterio de Dios es el pueblo de Dios, no solamente los gentiles, yo lo menciono a manera de introducción, pero es que Dios tiene un pueblo. Y el Salmo 25 dice de la siguiente forma: los misterios del Señor, es decir, versículo 14 dice, los misterios del Señor, ahí la palabra es sod, que quiere decir tanto misterio como secreto, son para los que le temen. Él les dará a conocer su pacto. Y recordamos que pacto por pacto hemos de entender que somos o que hemos heredado un testamento. Por lo tanto, el misterio de Dios es para el que le ha temido. ¿Y quién le ha temido? Pues es su pueblo. Y esto es lo que él ha dicho, que él tiene un pueblo a lo largo de la historia y ese pueblo ahora va a vivir un perfeccionamiento. Es lo que está diciendo el versículo. Y todavía estamos analizando el 17 de Apocalipsis. Pero también queremos leer lo que ha dicho Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también el Mesías a la iglesia. Ahora quiero que veamos algo, porque aunque está hablando del matrimonio, por supuesto, el punto o el ejemplo que está dando es la relación del Mesías con su iglesia. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. 31.
Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán para una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio. ¿Cuál? ¿El del hombre dejando a su padre para unirse a su mujer? La respuesta es no. Yo hablo, dice, con referencia a Cristo, a la iglesia y a la iglesia. Lo que nos está diciendo Pablo es que cuando a Adán lo duermen y le abren el costado para sacar al componente, al hueso que Dios va a hacer para formar a la mujer, esto era una figura de lo que realmente pasaría, de que un día Dios mismo vendría a la tierra y su costado sería abierto como fue para darle vida a su pueblo. Y ese es el misterio de Dios, que Dios ha venido a comprar un pueblo. Este es un pueblo que le teme, que en ese pueblo trascienden las nacionalidades, los pueblos, porque hasta este momento histórico, en el siglo I, eso se veía como algo exclusivo de los descendientes de Israel. Pero Pablo entonces nos está enseñando aquí una vez más que ahora no solo eso, sino también los gentiles pueden entrar a participar de eso, porque también por ellos ha venido el Mesías. Entonces, esta buena nueva, decía nuestro versículo inicial, Dios se la comunicó a sus siervos o a sus esclavos los profetas. Por eso es que hemos visto esto desde Salmos, hemos mencionado la referencia del hombre dejará padre y madre, que eso lo registra Moisés como el primer escrito y como un participante activo, porque él participa en esto. Y es que es precisamente allí en el desierto en donde nace la congregación del Señor, donde nace el pueblo de Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Dios le dio un pacto a Abraham, pero Abraham, él pues era un hebreo, era un gentil, y Dios le dio un pacto. Abraham tuvo varios hijos, pero de estos Dios escogió a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, pero de estos dos Dios escogió a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales empezaron a formar esa congregación. Esa congregación se llegó a conocer como Israel, de tal forma que cuando se llega el momento correcto, Dios envía a Moisés a sacar ese pueblo. Y muchas de las personas que vivían en Egipto en este momento histórico, que eran de distintas naciones, se les pegan a ellos y poco a poco algunos quedan en el desierto, pero algunos otros fueron insertados como el pueblo de Dios, porque Dios siempre tuvo a bien extender su salvación por elección a cualquiera familia de la tierra. Así se lo había dicho Abraham. Esto no es una situación genética, pero el pueblo se llama Israel. Cuando Jesús viene a la tierra y paga el precio de las reconciliaciones, paga el precio también de que los gentiles sean injertados, pues ¿cómo se llama el pueblo? Nos han querido decir que ese pueblo es la iglesia y que hemos de olvidarnos de Israel, pero eso es una gran mentira. La palabra iglesia quiere decir congregación, pero el nombre propio es Israel. El pueblo de Dios es Israel. Lo que pasa es que su componente ahora es mayoritariamente no genético, no descendiente de los patriarcas. Y esto es lo que está mencionado y lo que ocurre en primer lugar en el siglo I, en donde se da esa delimitación, porque en el siglo I la gran mayoría de las personas que entran a la congregación, entran a lo que se llama la iglesia, eran judíos. La gran mayoría. Pero conforme los siglos van pasando, el componente judío se va quedando, aunque Dios siempre se ha guardado un remanente, y el componente gentil fue incrementándose. El componente gentil dijo, no queremos saber nada de Israel, se divorció de su raíz, y vemos un esfuerzo de Dios de que nosotros nos aclaremos esto hoy en día y de que regresemos a su palabra, de que regresemos a sus promesas, porque ya hemos sido escogidos en el Mesías. Por eso su palabra ahora nos atrae. Algo de esto lo podemos conectar quizás leyendo al apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Nuevamente habla de un misterio. Vemos que el misterio tiene que ver con el pueblo de Dios.
para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel, en este momento las tribus de Judá y Benjamín, porque esto se escribe en el siglo I, les ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado el número completo, la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Ya no llegamos a mencionar eh, esta escritura, pero lo que quiero que usted conecte es que en este momento histórico Israel son dos tribus y Dios dice, ellos están endurecidos para que haya un tiempo de que entren los gentiles que Dios ha llamado. Y cuando entren todos los gentiles, por eso usa la palabra plenitud, todo Israel será salvo. Los gentiles entran a Israel, por eso se le está llamando, entran a Israel y por eso están hablando de que ellos serán salvos, perdón, porque Dios se ha guardado esto. Así que el pueblo de Dios se sigue llamando Israel, sigue siendo el misterio de Dios y lo que, lo que está hablando el versículo 7 es que empieza a llegar, empieza a darse el momento del perfeccionamiento de ellos. Claro, ya es un tiempo distinto, esto está futuro, y no se describirá esto hasta en el hasta en el capítulo 11, como lo leíamos también, pero ya nos está hablando de un anuncio importante en el cual nosotros hoy por hoy, y esto es lo que implica para nosotros, seguimos buscando la voluntad de Dios por medio de guardar su palabra, por medio de entender las competencias divinas, por medio de entender cómo es que se vive la vida creyente acá, y esa referencia nos la da la escritura. Eso no podemos decir la voluntad de Dios, no podemos decir que sea algo que nosotros obtendremos orando, obtendremos pensando o meditando. No, la voluntad de Dios ha sido explícitamente escrita en su palabra. Dios lo que quiere es que tú guardes su palabra, que aprendas a guardar su palabra, porque estás en un proceso de perfeccionamiento que por supuesto llegará el día que tú ya seas perfeccionado, claro, pero en ese momento es que Él vendrá, porque parte del perfeccionamiento también tiene que ver con quitar completamente la presencia del pecado de tu vida. Y esto es lo que el versículo 7 nos enseña. Podemos pasar ahora al versículo 8 para seguir nuestra lectura y así acabar con este capítulo. Dice el versículo 8: Y oí una voz del cielo que hablaba conmigo otra vez y me decía, este es Juan, anda, ve y toma el libro abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. O sea que lo que le dice a Juan es, ve con Moisés y toma la Torá, es decir, toma el Pentateuco. Este libro abierto es el rollo de la Torá, pero por extensión y para aplicarlo a nuestros días, nosotros sabemos que ese libro es toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero para Juan era el Pentateuco. Y le pide que tome este libro y Moisés seguramente le entrega ese libro. Veamos cómo continúa. Verso 9. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito, es decir, que me dé la Torá. Y esto es un lenguaje muy figurado, por supuesto, ya veremos qué quiere decir. Y él me dijo, toma y trágalo, y él hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que la Biblia pudiera ser amarga en el vientre de alguien? Pero lo que nos está enseñando es que, y podemos hacer ese recordatorio de la quinta trompeta, cuando Dios envía em, langostas, no se me venía el nombre del animal, que era un animal comestible, y pide que se coman. Pero estas langostas tenían colas de escorpiones, de alacranes que hacían daño. Bueno, aquí lo está explicando a qué se refiere eso. Aprovechamos para recordar la quinta trompeta, pero
lo que tenemos que hacer y decir es que la Torah del Señor es dulce. Cuando uno la recibe, es dulce. Pero cuando nos toca llevar esto ante nuestra propia humanidad y vemos ahí nuestro pecado y vemos ahí nuestra falta, entonces se convierte amargo. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno, pero nosotros no. Y tiene que haber un arrepentimiento de parte de nosotros. De tal forma que cuando se da esa convicción de que no estamos bien, de que necesitamos ser limpiados, de que no guardamos la palabra de Dios como deberíamos, porque escucharla es muy lindo, pero cuando ya la llevamos a una aplicación, llevamos a ser aplicada, nos damos cuenta de que nosotros estábamos mal, de que hemos llevado la vida mal, porque es la correcta forma de Dios, de tal forma que se convierte en algo pesado, se convierte en algo doloroso para nuestra carne, por supuesto, porque está trayendo la convicción de volverse a Dios en arrepentimiento. Y es que el verdadero arrepentimiento no es algo dulce, no es algo agradable, sino que es que nosotros conectamos lo malos que somos, lo lejos que estamos de estar bien, lo lejos que hemos estado de Dios y en lo difícil que será transitar ese camino para ser como el Señor. Por eso es que en el vientre se vuelve amargo. Y en ese sentido, entonces, llegamos al último versículo de el capítulo de hoy, que, como verá usted, está todo interconectado. Dice así, Apocalipsis 10:11. Y él me dice, esto es Moisés. Necesario es que otra vez profetices referentes a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En ese sentido, entonces Moisés le está diciendo a Juan que tome las palabras que acaba de tragar y que eh, él debe de hablar una palabra profética ahora para su generación, pero no solo para la generación de él, sino la debe dejar registrada, escrita, y de eso se trata Apocalipsis. Es una repetición de la Biblia. Por eso es que aquellas personas que llegan a Apocalipsis y todo lo ven a futuro y no entienden la simbología del libro que hay allí, se pierden. No, Apocalipsis es una relectura de la Biblia, de la palabra del Señor, de lo que ha ocurrido. Y eso es precisamente la respuesta a lo que Moisés le dice cuando le ha pedido que profetice otra vez. ¿Quién fue el primero en profetizar? Fue Moisés. Pero ahora Moisés o la ley, obviamente es Dios, pero es por medio de Moisés, le está diciendo que profetice otra vez. O sea, Juan está siendo conducido por Dios a, habiendo ingerido el libro, habiendo tomado el conocimiento de la Torá, y a pesar de que esto le fue amargo en su vientre por su humanidad y por su pecaminosidad, él recibe ahora el encargo de compartir esto. Y eso precisamente, mis queridos hermanos, es el punto de la verdadera profecía bíblica. Hoy en día, y muy lamentablemente, cuando alguien se dice ser un profeta, es una persona que anda lanzando vaticinios a otras personas. Anda diciendo nimiedades tales como te va a ir bien, el Señor te va a dar tanto, el Señor va a hacer esto contigo. Y nosotros decimos que si bien Dios puede comunicar lo que nuestro futuro depara, porque Él es Dios y esa es su prerrogativa, la profecía bíblica no se trata de eso. La profecía bíblica es recordarle al pueblo lo que Dios ha dicho, porque la profecía bíblica ya está escrita. Por eso es que en ese sentido Moisés es el primer profeta y así había dicho, profeta en Deuteronomio está escrito, profeta como yo te levantará el Señor. ¿A quién se refería? Bueno, se refería al Mesías, se refería a Jesús. Jesús fue otro profeta. ¿En qué sentido? Que Él viene a la tierra y en Mateo capítulo 5 dice, bueno, yo no vine a abolir esto, lo vine
a ser repleto. Es decir, yo vine a darle su correcta interpretación. Por lo mío, ustedes deben de vivir dentro de mis mandamientos, perdón, dentro de mis competencias, pero eso sí, con la interpretación que yo he dado. Y en ese orden de ideas es que él dice, ¿saben qué? Mi yugo es fácil. El yugo era la interpretación rabínica o del maestro de la escritura y mi carga es ligera. Y la carga representaba la forma de guardar los mandamientos, la forma de hacer los mandamientos. ¿Por qué lo dice? Porque en ese momento histórico hay una gran cantidad de maestros en Israel, de rabinos, de escribas, de personas que tienen un entendimiento, pero que han puesto una gran carga, que su interpretación, su yugo es completamente complicado. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Juan por medio de Moisés es que tome el Pentateuco, tome los profetas, tome lo que está escrito y lo comparta con los demás. ¿Por qué? Para el perfeccionamiento del pueblo de Dios, para el perfeccionamiento, para que se cumpla el misterio de Dios, que lo comparta con pueblos, que lo comparta con gente que tiene una identidad, que lo comparta con gentiles, que son gente que no tiene una identidad, que lo comparta en cualquier idioma, en cualquier lengua, etcétera, etcétera. Por eso, y siempre nos gusta a nosotros afirmar lo que muchas veces hemos dicho. La verdadera profecía no trata de que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Te va a ir bien, el Señor te va a dar una casa, el Señor te quiere hacer esto, el Señor te va a dar una... No, es que no tenemos que estar buscando el futuro, no tenemos que estar buscando las cosas temporales. La verdadera profecía es una relectura de la palabra de Dios en la cual conectamos su voluntad escrita para nosotros en la palabra de Dios. La profecía son las palabras escritas de Dios. Por eso es que los profetas tenían un solo mensaje. Los llamados profetas bíblicos tenían un solo mensaje. Vuelvan a Dios, vuelvan a lo escrito, se han apartado, se han ido, etcétera, etcétera. Eso, mis queridos amigos y hermanos, es el mensaje que Moisés le está dando a Juan. Claro, cuando leemos Apocalipsis y vemos el desarrollo de la visión, lo que logramos entender, y esto es importante que lo hagamos, porque este capítulo precisamente está justificando eso. Apocalipsis es una relectura de la Biblia, es una relectura de las cosas que ya han ocurrido, de lo que está ocurriendo en ese siglo. Claro, hay elementos a futuro, veremos algunos, pero eso no es lo más importante, sino que lo más importante es que recordemos lo que está escrito, para que estemos listos cuando nuestro Mesías regrese a nosotros. El misterio de Dios es el misterio del Mesías, que Dios tiene un pueblo que se va a guardar para darle vida eterna, al cual no tiene reclamo alguno. Pero ese pueblo ha de volverse a la palabra profética, ha de volverse a lo escrito para ser perfeccionado. Y cuando suene la séptima trompeta, veremos, veremos ese perfeccionamiento ya cumplido. Por eso entendemos que eso está de cara al futuro. Y yo quiero decirle que esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Es simple y sencillamente un sentido lógico de las cosas. Y ahora en el capítulo 10, Juan lo recibe de una forma clara y fácil de explicar para nosotros. Quiero dejarlo acá, muy agradecido con su sintonía y con su complicidad. Y por supuesto, si usted tiene alguna duda, algún comentario, como siempre, estamos a la orden. Que Dios lo bendiga, que tenga muy buen día. Hasta pronto.